Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. En la reflexión que corresponde este domingo, la Iglesia está celebrando la Santísima Trinidad, de modo que nos toca reflexionar un poco sobre este misterio tan hondo, ¿no? Que nuestro Dios, el Dios de Jesús, es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Comencemos diciendo que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le costó muchísimos siglos llegar a reconocer que hay un solo Dios. En aquella época se pensaba que cada pueblo tenía su propio Dios. Y llegar a reconocer que hay un solo Dios de todos los pueblos, como dice el texto del Deuteronomio que escuchamos en la primera lectura, el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, y no hay otro. Llegar a esa formulación costó muchísimo tiempo, pero llega Jesús. Y cuando llega Jesús, medio como que patea el tablero, porque bueno, Jesús primero tiene un vínculo muy especial con ese Dios que ya no es el Dios de los ejércitos, yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, sino que es Abba, Padre. Tiene una experiencia de Dios tremendamente profunda e íntima. Él escucha, sos mi hijo muy amado, y se refiere a Dios así, como papá, papito, mamita, digamos, Abba y Ma. Y él, de alguna manera, es tal la afinidad que tiene con Dios y tal el vínculo que tiene con Dios que prácticamente se hace igual a Dios. En algún momento lo quieren apedrear porque dicen, te apedreamos por blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios. Está en Juan 10, capítulo 10, versículo 33. Pueden mirarlo allí. Y después aparece el Espíritu Santo, que procede del Padre y procede del Hijo, y que por supuesto entonces es también Dios. Entonces, los primeros cristianos se encuentran de golpe con este misterio en sus narices, digamos, de que está el Abba, el Padre de Jesús, pero Jesús también es Dios, y el Espíritu Santo también. Entonces, tienen que empezar a entender, a vivir primero, ¿no? Los misterios son para vivirlos, más que para entenderlos. Esta relación con un Dios que tiene esta pluriforme, digamos, ¿ven? Que tiene estas tres dimensiones, referencias, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, entonces digamos que la Trinidad no es un invento que algún loco, algún teólogo se le ocurrió encerrado en su laboratorio y digo, vamos a complicar la cosa. No, apareció así porque la historia de la salvación aparece el Padre, aparece Jesús Hijo y aparece el Espíritu Santo. Los teólogos después vienen e intentan explicar como pueden, con las pobres categorías humanas, este tremendo misterio, ¿no? Y elaboran entonces con conceptos filosóficos, con categorías racionales, propias de su tiempo además, y tratan de meter el misterio para darle como una forma, una formulación, digamos, que es pobre, siempre es pobre, porque por supuesto son categorías humanas y Dios revienta todas estas categorías humanas, ¿no? Las supera, pero las revienta, ¿no? Nuestra fe en realidad no tiene como objeto la formulación del dogma. Nuestra fe tiene como objeto el misterio formulado, enunciado, al que apunta esa formulación elaborada por nosotros, ¿no? Entonces decimos que Dios es uno y trino, que hay tres personas, una sola naturaleza, pero con conceptos de persona, naturaleza, que son conceptos filosóficos humanos, ¿no? San Juan nos decía algo más simple, que como definición de Dios, dice Dios es amor. Y esto realmente como que nos llega mucho más, ¿no? Pero ¿cómo podría ser amor un Dios solitario? Un Dios encerrado en su cielo, un Dios encerrado en sí mismo, en su propia beatitud, en su propia felicidad. Entonces, bueno, digamos que partiendo de la premisa que los misterios no son para pensar, los misterios son para orar, para desafiar nuestra razón a ir más allá de nosotros mismos, digámoslo con otra terminología, más familiar, quizá menos técnica, que nuestro Dios es un Dios familia, nuestro Dios es un Dios comunidad, no es un solitario, Dios es comunión, Dios es relación, podríamos decir que Dios es danza, que Dios es intercambio, ¿no?
Pero persiste una gran pregunta: ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve este misterio, no? Si lo pensamos bien, desde el principio de la vida cristiana estaba presente la Trinidad. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración más simple que hacemos, y quizá la primera que nos enseñaron, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad aparece en el Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aparece en el Credo. La Trinidad está ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría hoy detenerme en un aspecto concreto que la Trinidad puede enseñarnos o puede desafiarnos a pensar. Y es que la Trinidad nos dice finalmente que hay una unidad y hay diversidad que están juntas. La Trinidad habla de unidad y de diversidad. Y nosotros, hechos imágenes y semejanza de Dios, también de alguna manera somos eso, ¿no? Somos unidad y diversidad. Y armonizar la unidad con la diversidad es un desafío tremendo. Yo creo que nunca lo vamos a lograr del todo, no es nada fácil, ¿no? Miren, por poner algún ejemplo muy sencillo que tampoco agota ni mucho menos lo que es la Trinidad. Podríamos decir que hay una sola humanidad, el 99,9% del ADN es común a todos nosotros, y sin embargo hay razas, muchas razas, que muchas veces no armonizan entre sí. Pero cada raza es parte de la humanidad, es humanidad. Si no hay humanidad no hay razas, ¿no? Y la humanidad se expresa a través de las razas. ¿Ven? La humanidad es una y las razas son muchas. Y a veces vivir en comunión esas razas sabemos que no es nada difícil, ¿no? A nivel personal, yo también puedo decir soy cuerpo, soy corazón, soy mente, pero soy uno solo también yo. Y a veces mi cuerpo tiene mecanismos inconscientes que funcionan sin que yo sea consciente y funcionan. La mente muchas veces se me va y se me escapa y medio loca. Y el corazón, los sentimientos, pero son todos míos. Son 3 dimensiones de mi ser que están ahí, que yo tengo que unificar. ¿Ven? Yo tengo que intentar vivir de modo unificado. Podría decir lo mismo con el amor, ¿ven? Yo amo. Tengo un solo amor, digamos, tengo un solo corazón, pero amo a Dios, amo al prójimo, como a mí mismo, 3 amores, ¿ven? Y el amor es el mismo. Si es amor auténtico, es el mismo. No puede ser, sí puede ser más o menos, amo más o menos, pero el amor en sí es el mismo, ¿ven? Entonces hay esta cuestión de la unidad y la diversidad que siempre cuesta armonizar, y porque es más fácil la uniformidad que anula la diversidad. Somos todos iguales y se acabó, perdemos la riqueza de la diversidad. O es más fácil a veces romper la unidad y vivir cada uno a su aire, como le parezca, movido por sus antojos, sus caprichos, lo que sea, ¿no? Hoy día pareciera que nosotros vivimos en mundos disociados, ¿no? Por una parte hay un proceso de globalización que nos unifica, a veces para bien, a veces para mal, que nos comunica, y otras veces tendemos a un individualismo atroz, en el que cada persona defiende su territorio, su libertad, sus posesiones, sus propiedades, sus derechos, por encima del bien común, ¿no? Por encima de cualquier interés que nos haga compartir y vivir en comunión, ¿no? Fíjense Francisco, cuántas veces insiste el Papa Francisco, ¿no? Dice, estamos todos en la misma barca, ¿no? Nadie se salva solo. Por otra parte, fíjense, el misterio de la Trinidad también nos refiere a una cuestión que tiene que ver con el intercambio, ¿no? La Trinidad es permanente intercambio, permanente comunicación entre las personas divinas. Y nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos permanente intercambio. Hacia adentro nuestro hay un permanente intercambio de su químico, físico-químico, inconsciente muchas veces, pero hacia afuera nosotros no podríamos vivir, digamos, sin intercambio. La más chiquita de nuestras células, el día que deja de intercambiar, que deja de hacer ósmosis con otra, se muere. Dejar de intercambiar es morirse. Y nosotros, si dejamos de intercambiar con la naturaleza, con el aire, por ejemplo, que respiramos, nos morimos. Somos permanente intercambio, ¿no? Dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Para saber quién soy yo necesito del otro, que me devuelva mi imagen. Para saber que yo soy varón me hace falta una mujer también, para ver, para comparar la diferencia, para saber realmente cuál es y para profundizar en mi identidad propia, ¿no? Y mis diferencias y lo que nos une también. Entonces ven, esto del intercambio es esencial también, ¿no? La Iglesia es una, santa, católica y apostólica.
pero después es diversa, ¿no? Diversa en las iglesias particulares, en las diócesis, en los pueblos, en las culturas. Es una sola iglesia, ¿eh? Pero tan diversa. Y a veces tampoco se armoniza porque desde algunos lugares se intenta imponer una doctrina occidental y cristiana que los pueblos de Oriente no entienden casi nada. Pablo lo decía maravillosamente, ¿no? Cuando hablaba del cuerpo místico. Somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Cada uno tiene sus carismas, los carismas al servicio del bien común. Bueno, ven, esto del intercambio y esto de poder conciliar lo uno con lo diverso es parte de nuestra vida porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ojalá que en este tiempo logramos aprender, ¿no? A reconciliar ambas cosas, a poder escuchar más, a poder amar más, a vivir en el amor, porque lo que finalmente une, amalgama esta diversidad y esta unidad, lo que amalgama todo esto es el amor. Y que también fruto de este domingo podría ser darnos cuenta, caer en la cuenta que Dios no es una palabra, una fórmula, Dios, o Señor, o Todopoderoso, sino que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Qué lindo si pudiéramos cuando rezamos, cuando nos comunicamos con Dios, dirigirnos también a las personas divinas. Bueno, hermanos, que tengan ustedes una muy buena semana.